pueden tomar fotos o videos de lo que pues sucedió en la casa y pues con eso también nos vamos a guiar. Y pues vamos a ver lo que es el volumen y el origen del sangrado, si es cervical, vaginal, identificar supremamente importante si está dilatado el orificio cervical interno y si hay pues coágulos o tejido. Y es muy importante tener en cuenta de que si existen ultrasonidos previos, eh, tenerlos muy en cuenta y anotarlos en la historia clínica. En cuanto al pronóstico, vamos a tener de que este va a ser favorable si ocurre antes de la semana 6 de gestación. Este va a empeorar si el sangrado es muy abundante o se va a extender hasta el segundo trimestre. Y en cuanto a una asociación que vamos a tener es que hay un resultado adverso posterior con baja probabilidad de que haya una pérdida del embarazo, parto prematuro, una ruptura prematura de membranas o una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ya pasando con la primera situación, vamos a tener el aborto, que lo vamos a definir como la pérdida temprana del embarazo, que es clínicamente reconocida antes de la semana 20. Y la OMS va a ser la definición, una expulsión o la extracción de un embrión o feto que va a pesar menos de 500 gramos. Entonces, si este es temprano, va a ser la pérdida del embarazo intrauterino no viable, que puede tener con un saco gestacional vacío o que contiene un embrión o feto que no tiene actividad cardíaca y pues va a ser dentro de las primeras 12.6 semanas de gestación. El tardío ya es una pérdida que va a ocurrir entre la semana 13 y la 20 de gestación. Entonces, con un poquito de epidemiología, vamos a tener de que el 80% de las pérdidas del embarazo se van a producir en el primer trimestre. El 50% de estas van a ser de anomalías cromosómicas fetales y el riesgo de aborto va a aumentar en caso de que el parto anterior, si es que hay uno, fue prematuro o hubo muerte fetal o pues una cesárea con un periodo intergenésico corto. En cuanto a la prevalencia, este es eh, mayor en las gestacionales tempranas, por ejemplo, menos de 6 semanas, que es el 22 al 57%, de 6 a 10 semanas, que es el 15%, y más de 10 semanas entre el 2 y 3%. Y en cuanto a la incidencia, vamos a tener de que el 11 y el 20%, y pues hay una disminución al 5% en mujeres que han tenido un hijo. El 10 al 15% de los embarazos aproximadamente van a terminar en un aborto y el 25% de las mujeres durante su vida van a experimentar un aborto. Entonces, la tasa mundial de abortos es de 39 por cada 1.000 mujeres de entre 15 a 49 años. Y pues un dato a tener en cuenta es que en Colombia, con las últimas cifras, es que han habido 400 abortos clandestinos anuales y el 30% de estos van a ser con complicaciones, claramente por las situaciones y las condiciones en las que se van a realizar. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a tener de que se le puede atribuir que ya sean fetales o cromosómicas, pues el 50% de los abortos van a ser espontáneos y se puede ver a una trisomía autosómica, que es en el 52% de las situaciones, una poliploidía en el 21% y una monosomía X en el 13%. En cuanto a los maternos, que más adelante vamos a profundizar más en esto, pues, el riesgo va a aumentar en edades extremas, o sea, menores de 20 años o mayores de 40 años, el número de abortos que haya tenido y los hijos previos y cómo ha sido la vida de estos y pues el periodo intergenésico corto. Y en cuanto a los paternos, pues lo principal va a ser la normalidad cromosómica de los espermatozoides. Bueno, en cuanto a los maternos, pues vamos a tener unos pilares muy importantes. El primero va a ser la nutrición, en caso de que pues haya una deficiencia de nutrientes, que haya bajo peso, o pues también puede ser que la mujer sea obesa y pues esto se va a relacionar con una
mayor tasa de pérdidas en el embarazo. También vamos a tener las infecciones, los virus, las bacterias, los parásitos, en general todo el componente TORCH, lo tenemos que tener muy en cuenta. Y pues esto lo que va a hacer es infectar la unidad fetoplacentaria, ya sea por sangre, una infección urinaria o como tal una colonización. También puede estar el componente de cáncer, que pues se atribuye a dosis altas de radiación, quimioterapia, radioterapia abdominal pélvica, que va pues, a dar un mayor riesgo. Siguiente, por favor. Ya como tal patologías que pueden ser endocrinas como un hipotiroidismo, diabetes mellitus, una enfermedad tiroidea, lupus eritematoso sistémico, síndrome de ovario poliquístico, déficit de progesterona y ya en cuanto a crónicas vamos a tener la tuberculosis, la carcinomatosis, la hipertensión arterial, específicamente principalmente en las severas o que no tengan un tratamiento ideal y pues ya las enfermedades autoinmunes. En cuanto al componente quirúrgico, pues están los traumatismos graves, en especial los abdominales, que pueden lograr pues que se dé la pérdida fetal. Y pues este ya es más probable a medida que avanza el embarazo. Y pues en cuanto a la edad, pues se va a asociar a mayor riesgo de cromosomopatías. Bueno, también van a estar los componentes sociales, que puede ser una madre alcohólica, lo cual se ha asociado con teratogenicidad, que sea una fumadora, que sean más de 14 cigarrillos al día, va a aumentar los riesgos debido pues, a los componentes vasoconstrictores y antimetabólicos. Si hay un alto consumo de cafeína, que sean más de 5 tazas al día de café, pues va a aumentar el riesgo de aborto y las complicaciones en general del embarazo. Las ambientales, se ha visto que el estrés, que pues se clasifica por eventos, si hay más de un evento negativo o algún tipo de estrés psicológico durante el embarazo, se dobla el riesgo de aborto de la base que ya teníamos del riesgo de la mujer. Y en cuanto a los defectos uterinos, que pueden ser hereditarios como tabiques uterinos, útero bicorne, uniforme o didelfo, y ya como tal las adquiridas, que pues la miomatosis, los pólipos intrauterinos o el síndrome de Usher. Con respecto a los factores paternos, decimos que el incremento de la edad paterna se asocia de manera significativa o de manera directa con un mayor riesgo de aborto. Eh, Se nos muestra un estudio que se realizó en Jerusalén de población perinatal, donde nos mostraba que el riesgo era más bajo en menores de 25 años y después aumentó de manera progresiva a intervalos de 5 años. Con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos tener entonces una paciente que presente sangrado, que presente dolor tipo cólico en hipogastrio, que presente una pérdida o reducción de los síntomas del embarazo, como puede ser una disminución en la sensibilidad en los senos, náuseas, vómitos, y también hay que tener en cuenta que algunas mujeres pueden presentarse como asintomáticas. Con respecto a la ecografía, vamos a tener algunos criterios diagnósticos como una longitud cefalocaudal mayor de 7 milímetros, que no tiene evidencia de embriocardia, también una medida del saco gestacional mayor de 25 milímetros, sin evidencia de embrión. También podemos considerar una ausencia de embrión con embriocardia 2 semanas después de una ecografía que mostró un saco gestacional con saco vitelino. Entonces, con respecto al aborto, lo podemos clasificar en diferentes formas, como puede ser amenaza de aborto, aborto incompleto, completo, retenido, inevitable y aborto séptico. Con respecto al aborto completo, decimos que este se produce antes de las 12 semanas de edad gestacional, que es común que se expulse todo el contenido del útero. Al examen físico podemos encontrar una paciente que tiene un útero pequeño, con un cervix cerrado, que refiere sangrado vaginal y dolor en hipogastrio, que además de esto presenta un tejido expulsado producto de la concepción o se puede sentir a través del cervix. En la ecografía vamos a encontrar un útero vacío sin gestación extrauterina o un ultrasonido previo que nos documenta un embarazo intrauterino. Y con respecto a la VHCG, podemos encontrar una caída o un estancamiento de los niveles.
Con respecto al aborto incompleto, decimos que en este caso lo que se va a producir es una retención de los productos de la gestación o que se produzca bien una expulsión parcial. Al examen físico vamos a encontrar a una paciente con un tamaño de útero más pequeño para la edad gestacional y un orificio cervical interno dilatado o borrado. También que se puede presentar un sangrado que se aumenta o un dolor pélvico tipo cólico, además de que se podría ver el tejido gestacional en el canal cervical. Con respecto a la ecografía, podríamos encontrar también una masa hiperecogénica focal en el endometrio y un flujo sanguíneo y vascularización miometrial si se realiza un Doppler. Con respecto a la amenaza de aborto, decimos que en esta se va a presentar un sangrado vaginal con evidencia de viabilidad embrionaria o fetal, como pues puede ser la actividad cardíaca fetal. Mencionamos también que es la causa no traumática más común del sangrado en el primer trimestre, que tiene una prevalencia de alrededor del 15 al 20% de los embarazos, que se puede presentar como un sangrado abundante, pero que la paciente pues está hemodinámicamente estable, que alrededor del 1% requiere transfusión sanguínea y es un diagnóstico provisional. También nos menciona que el término amenaza se utiliza debido a que la pérdida del embarazo no siempre sigue al sangrado y también que en un 90 al 96% de los embarazos que presentan pues una actividad cardíaca fetal y sangrado vaginal, a las 7 u 11 semanas no se van a perder. Decimos entonces también que se presenta un embarazo confirmado por VHCG y por ecografía, que la paciente puede presentar el sangrado vaginal, el dolor tipo cólico que ya venía mencionando, y algo muy importante es que va a presentar un orificio cervical cerrado. Con respecto a la ecografía, vamos a confirmar un embarazo intrauterino con viabilidad fetal. Y con respecto a las causas, una de ellas es probable que se deba a la ruptura de vasos deciduales en la interfaz materno-fetal, pero que por lo general no se observa por ecografía. También que puede aparecer como un hematoma subcoriónico y que es más del 25% del volumen del saco gestacional, nos va a indicar que hay un mayor riesgo de pérdida. El manejo puede ser entonces expectante, esperando que este pues desaparezca o que progrese. Podemos entonces también indicar una ecografía obstétrica semanal de seguimiento y que la administración de progesterona intravaginal no sea asociado con un menor riesgo de aborto. También a la paciente es importante explicarle que no se recomienda el reposo en Eso cama. que tú acabas de decir ahí, Alejandra, ve, Johnny. John, yo es que auxilio me quedé. Lo que tú acabas de decir ahí, digamos, con la progesterona es súper importante, porque muchas personas, pues sí existe una condición que se llama el déficit de progesterona, pero es lo menos común, por lo mismo que estaban diciendo ahorita, la teología, el 80% de ellos van a ser de causas cromosómicas, y para el cromosoma no sirve la progesterona, o sea, para el ADN, pues posiblemente lo único es la selección natural. Por eso es importante aclarar a las mujeres, primero que no es su culpa, que es un factor que es al que usted no le puede intervenir, que no hay algo que les pueda mejorar y no les pongan a gastar progesterona, digamos, económicamente hablando, porque primero es muy costosa y segundo la efectividad es ninguna, entonces pues no tendría sentido con los pacientes ilusionarlos para algo que no les va a servir. Sigue. Gracias, doctora. También entonces a la paciente explicarle que no se recomienda el reposo en cama ni tampoco la hospitalización. Con respecto al aborto recurrente, decimos que este se define como dos o más pérdidas y que a mayor edad gestacional hay mayor probabilidad de que pues, se presente alguna patología. Con respecto a la etiología, podemos tener factores parentales, factores fetales, factores endocrinos, como puede ser la insuficiencia del cuerpo lúteo, el hipotiroidismo no tratado, la resistencia a la insulina, hiperprolactinemia, que la paciente tenga diabetes mellitus o síndrome de ovario poliquístico. Con respecto a causas anatómicas, podemos encontrar un útero septado, sinequias uterinas o incompetencia cervical. Con respecto a la etiología autoinmune, el síndrome de antifosfolípidos y también podemos encontrar trombofilias iatrogénicas. Ahora con respecto al aborto retenido, decimos que este se define como una retención en cavidad uterina de un embrión o el feto
incluyendo también pues el embarazo anembrionado o la detención de la progresión normal del embarazo. Como diagnóstico vamos a utilizar la ecografía transvaginal, donde vamos a encontrar un útero y saco que no aumentan de tamaño según la edad gestacional y que los signos y síntomas del embarazo van a disminuir o pueden desaparecer por completo. El cuadro clínico que podemos encontrar en la paciente es entonces un sangrado que también puede presentar calambres, adelgazamiento del grosor endotelial, una disminución de los niveles de HCG en suero. También podemos encontrar un embrión de alrededor de 3 a 4 milímetros sin LSF, también que se puede repetir la ecografía en 2 semanas para verificar si él tiene pues desarrollo embrionario o confirmar el aborto. A la paciente hay que explicarle que es una condición irreversible, que puede presentar dolor pélvico en hipogastrio tipo cólico y también sangrado uterino. Vamos a encontrar también un cuello uterino cerrado, una ruptura de membranas o un orificio cervical interno abierto. El útero puede tener un tamaño esperable para la edad gestacional y los productos de la concepción se van a encontrar o pueden encontrarse en el canal cervical. El tratamiento pues puede manejarse con métodos quirúrgicos o con manejo expectante. Con respecto al aborto séptico, este se define como la infección del útero y o de los anexos que se presentan después de un aborto espontáneo, terapéutico o inducido. Como causas principales podemos tener la cervicovaginitis, que se presenta también una retención de productos de la concepción sobreinfectados, una mala técnica séptica o utilización de elementos contaminados o sustancias tóxicas para interrumpir la gestación, que se haya presentado también un trauma operatorio con perforación del útero y de otras estructuras. Y con respecto a la etiología como tal, vamos a encontrar que se da principalmente por bacterias anaerobias como los peptococos, peptostreptococos y otras. Siguiente, por favor. Siguiente. Con respecto... No, la anterior. ¿Cuál necesitas? Es que, pues igual, no sé, creo que se trabó. Ok, la... Pues no, esa no, la anterior. Es que no sé cuál me está apareciendo. Tengo la que dice Esta aborto. dice aborto séptico, luego aparece señora embarazada negrita. Ah, sí, ahí. Entonces el Sí, cuadro es clínico, el cuadro clínico. sí. Entonces el cuadro clínico que vamos a presentar es una paciente con fiebre, escalofríos, con malestar general, que puede presentar dolor abdominal en hipogastrio o dolor pélvico, que presenta sangrado genital o salida de material ovular fétido o purulento. Al examen físico la podemos encontrar taquicárdica, taquipneica o hipotensa, que presenta también dolor a la palpación, un cervix abierto a la especuloscopia. A la palpación bimanual vamos a encontrar un útero blando, hipersensible, aumentado de tamaño. También se pueden palpar masas pélvicas si se trata pues, de un absceso o un hematoma y un parámetro indurado. Dentro de los hallazgos del laboratorio podemos encontrar una leucocitosis, un aumento de la BSG o un hemocultivo positivo. El manejo va a depender pues, del estado de la respuesta inflamatoria y la disfunción orgánica que presente la paciente. Pero en general, en primer lugar, vamos a realizar pues una reanimación hemodinámica con líquidos endovenosos muy derivados. También debemos realizar una vigilancia hemodinámica teniendo en cuenta los gases arteriales, venosos y una diuresis que para este caso es más de 1,5 centímetros kilogramo hora. También debemos realizar la toma de cultivos previa al inicio del tratamiento antibiótico y debemos utilizar para el tratamiento antibiótico, un antibiótico de amplio espectro, como puede ser clindamicina o gentamicina. También se puede utilizar amicacina. Y si hay presencia de restos ovulares, se puede realizar un legrado uterino en las primeras 8 horas de ingreso y 1 hora o 2 después del inicio del antibiótico. Con respecto a algunas complicaciones que se pueden presentar, pueden ser salpingitis, absceso tuárico, un absceso tubovárico, pelvis peritonitis o peritonitis. Con respecto al manejo médico del aborto,
Decimos que en las mujeres que van a desear pues acelerar el proceso de evacuación uterina, es importante establecer que estén hemodinámicamente estables, que no tienen pues evidencia de hemorragia activa o de infección, anemia severa o trastornos de la coagulación. Se puede utilizar dos regímenes de misoprostol más mifepristona o de misoprostol solo. El misoprostol decimos que es un análogo de las prostaglandinas que tiene mayor efectividad en la administración, que puede ser vaginal o sublingual, que es de bajo costo y que puede tener efectos adversos gastrointestinales como diarrea, náuseas y fiebre. Decimos que tiene una eficacia de expulsión completa de 71% a los 3 días con una dosis única de 800 microgramos vía vaginal y una expulsión completa del 84% con una segunda dosis de 800 microgramos vía vaginal, 3 horas luego de la primera dosis y en cualquier momento después de los siguientes 7 días. Pues como ya les decía, el régimen de misoprostol mifepristona es el más efectivo. Se puede utilizar mifepristona de 200 miligramos vía oral, más dosis, pues una dosis única, 24 horas antes del misoprostol, y que el 80 al 81% logra una evacuación completa entre los 7 y 10 días, que se utiliza en pacientes hemodinámicamente estables, sin evidencia de hemorragia activa, infección, anemia severa o trastornos de la coagulación, y que se debe informar la posibilidad de manejo médico o quirúrgico. También hay que tener en cuenta lo que es la edad gestacional, dado que la PIGO nos propone eh, diferentes dosis dependiendo de la edad gestacional de la paciente y pues del tipo de aborto que presente. Ya con respecto al manejo quirúrgico, este debe ser considerado como el manejo de elección en la paciente que tiene inestabilidad secundaria o pérdida de sangre o también tiene presencia de infección. También en aquellos pacientes que tienen riesgo de anemia severa, coagulopatías, que tienen uso de anticoagulantes o enfermedades cardíacas, y básicamente consiste en la dilatación del cuello uterino, seguido de la extracción del embarazo con legrado cortante, por succión o por ambos. También que este requiere sedación consciente intravenosa, un bloqueo paracervical y un antibiótico profiláctico. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del embarazo. Espera. ¿Terminamos de leerlos todos o hablamos de aborto primero? O hablamos de aborto y luego, pues, de tópico y seguimos todo al final. O sea, ¿doy los puntos al final o de una vez? Yo creo que de una vez, de pronto para que no se ¿Sí? olviden. Ahora, Sí, O dejamos puntos al final. Yo tengo buena memoria, o sea, no tengo problema, digamos que lo que tienen. pues si quiere Porque de es que, una ¿sabes? vez, doctora. Listo. Espérate, pues, un minuto. Listo, entonces, bueno, con respecto a las hemorragias del primer trimestre, digamos que el aborto es la causa más común. Creo que lo que más se han encontrado en urgencias, la mujer que consulta, eso es un espectro básicamente de 3 escenarios. El primer escenario es el escenario de una mujer que consulta porque está embarazada o se acaba de enterar que está embarazada y tiene un sangrado. El cuadro clínico es muy similar, por eso es importante aquí la clínica para hacer una diferenciación. Ni siquiera la ecografía sirve para confirmar su sospecha clínica, pero clínicamente hablando, tenemos un escenario que van a compartir todos y es sangrado y dolor. La mujer casi siempre acude porque sabe que está embarazada y le han contado que entre los signos de alerta, el sangrado es algo muy importante. Es importante aclarar a las mujeres cuando usted esté en control prenatal que los sangrados nunca son normales, o sea, inclusive de implantación, porque es una implantación exagerada y pues tampoco estaría bien. Entonces el cuadro inicial que todos comparten es dolor y sangrado. Ese sangrado puede ser desde un sangrado extremadamente abundante,
un sangrado que simplemente sea una mancha o un sangrado que esté motivado, digamos, porque oriné y sangré. Y dentro de todos, la clínica pues va a generar como puntos a favor o puntos en contra. Para la amenaza de aborto, entonces usted tiene un cuadro clínico de dolor sangrado y el sangrado casi nunca es abundante. Hace un especuloscopio, usted encuentra un cuello que se ve formado, que se ve cerrado y al tacto vaginal, un útero aumentado de tamaño con un cuello formado que usted saca la mano y tiene estigmas de sangrado. Cuando usted tiene un aborto, la primera característica es que hay una modificación del cuello uterino. Sangrado que suele ser un poco más abundante. Algunos de ellos pueden tener restos de cualquier origen, digamos un poquito de coágulos o un poquito de restos placentarios. En la especuloscopia puedes encontrar expulsión de material. El cuello siempre, siempre está abierto. Después de la semana 12, ustedes van a poder hablar de una patología que se llama un aborto inevitable, y es que usted se encuentra el dolor en el hipogastrio, un sangrado o un cuello abierto de una membrana rota. Es inevitable, eso es lo que va a diferenciar un aborto en curso de un aborto inevitable, la ausencia o, bueno, la presencia o la ausencia de la membrana ovular, si está rota o si está conservada. Y el aborto incompleto, usted va a encontrar el útero que al tactarlo siente restos. O sea, es que yo siento que hay una protrusión de material, he perdido el tono, la paciente todavía tiene dolor porque está en ese momento en la expulsión y todo el examen clínico es muy doloroso. Y cuando el aborto es completo, que fue básicamente la pregunta que les hice, llene por favor el cuadro, el aborto completo tiene dolor en hipogastrio, la mujer siempre dice, es que yo tenía un dolor horrible, hice un sangrado con abundantes coágulos, doctora, hace por ahí 10 minutos estoy bien, yo tuve como una expulsión horrible y se me quitó el dolor. Y usted le hace un examen clínico y tiene estigmas de sangre, el cuello está cerrado. Ahí usted dice, la niña estaba embarazada y expulsó todo. Entonces, ¿cómo confirma? ¿Cierto? Pueden ser muy parecidos los cuadros del aborto completo a la amenaza de aborto. Básicamente, la que cambia, digamos, es la cantidad de sangrado que tuvo la paciente y todo lo que les estoy contando, la amenaza de aborto, el aborto completo, el incompleto, que clínicamente usted lo sospecha, por eso usted no puede decir que es que sospecho que tiene un aborto, no, usted sabe si es incompleto, si es completo. La ecografía le sirve para confirmar el hallazgo que usted está sospechando. ¿Y qué encuentra en una ecografía? Pues en una amenaza de aborto, el bebé está íntegro, vivo y se ve ahí. En un aborto incompleto, pues puede inclusive encontrar partes fetales. En un aborto incompleto puede encontrar únicamente restos y en el completo nada. Y es importante que ustedes sepan que el manejo depende, pero más o menos vamos a sacar la amenaza de aborto, porque la amenaza de aborto es reposo, nada de esposo, o sea, se llama la dieta del oso, y sulfato ferroso, fin. El reposo en realidad es relativo, digamos que la actividad física hay que pararla, la actividad sexual hay que pararla, pero no tiene que quedarse incapacitada con los pies para arriba, sino manejarle el dolor, la sintomatología, la angustia, la ansiedad, ¿sí? Como tratar de disminuir como esa sensación, porque como acuérdense que la mayoría van a ser de causas de ADN cromosómicas, entonces pues el paciente no tiene que tener sino paciencia. Para los abortos incompletos, los abortos retenidos y los abortos ya en curso, tiene 3 manejos. El primero y el de elección debería ser el manejo expectante, desde todos los puntos. Desde el punto de vista médico, porque la mujer permite tener una expulsión completa a su ritmo. Desde el punto de vista físico, porque la mujer obviamente se va a evitar una condición, digamos, un riesgo si fuera quirúrgico o medicamentoso. Y el tercero es emocional. A veces las mujeres también necesitan despedirse, necesitan hacer proceso, necesitan procesar la noticia y a veces en nuestra intervención de querer ayudar, terminamos por presionar algo que va a finalizar al igual. También le pueden ofrecer el manejo médico. El manejo médico vino a aparecer más o menos 2005, 2007, cuando empezó, digamos, el uso del misoprostol y
nos ha, por ejemplo, permitido que las mujeres utilicen medicamentos de manera ambulatoria, completen tratamientos y puedan tener una resolución de su patología, obviamente exponiéndose a los efectos secundarios del medicamento, que son bastante importantes y es importante contarle a una mujer eso, que genera dolor, que le puede dar fiebre, que le puede dar vómito, diarrea, que lo que está buscando es que haga una contracción, pues que la contracción a veces es tan dolorosa y tan importante, pues que puede incapacitar a una mujer, que el sangrado va a ser mucho mayor a una menstruación, que puede tener incluso muchos coágulos que la pueden asustar. Y por último, digamos, está el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico lo reservamos básicamente para 4 estadios. El primero es una condición en la que la mujer llegue en un franco choque hipovolémico, o sea, la señora está descompensada para resolver rápidamente el evento. En el evento quirúrgico también lo utilizamos entonces cuando el aborto es séptico, porque acuérdense que como todos los procesos infecciosos, entre más rápido quitemos el proceso que está desencadenando el cuadro infeccioso, pues menos riesgo tenemos. Sin embargo, para eso se necesita por lo menos haber completado algunas horas, ojalá en lo posible 6, de cubrimiento antibiótico para tratar de disminuir la bacteremia. Y el cuarto momento es cuando hay una contraindicación absoluta para el uso de prostaglandinas o, en su defecto, hay una falla en la expulsión, digamos ya, después del uso del medicamento. Casi nunca es nuestro procedimiento de elección, intentamos no, hace muchísimos años que ya no se usa y digamos que cuando comparamos los manejos médicos y los manejos expectantes, a un año, es que a un año, a un mes, las mujeres que se han sometido al manejo médico junto con las mujeres que se han sometido al manejo farmacológico o manejo médico, como lo decimos, pues del expectante al farmacológico al mes, todas han tenido exactamente lo mismo. Tienen el mismo riesgo de un encuadro infeccioso, tienen el mismo riesgo de terminar en un proceso quirúrgico, tienen el mismo riesgo de falla terapéutica, o sea que en lo posible deberíamos mantener y esperar un manejo expectante a todas las mujeres. Preguntas que tengan ahí. Sí, doctora, digamos ahí cuando yo decido o cuando determino que hay una falla terapéutica, ¿cuántas dosis o con cuántos días? Por lo menos 5 ciclos. Entonces, 5 ciclos de 800, de 1600 en realidad. El primer ciclo deberían ser, digamos, está hablando por abortos por debajo de la semana 12. Entonces, porque esos son los que puedo hacer ambulatorios. Después de la semana 12, cuando yo he medido y el bebé está adentro y tiene 12 semanas, todo toca adentro. Adentro me refiero hospitalizado. Pero si la señora tenía 14 semanas y ya no tiene producto, pues lo puedes hacer allá afuera, ambulatorio. Entonces necesitas por lo menos 5 ciclos. 5 ciclos estamos hablando de dosis tope. La dosis del manejo médico son 800 microgramos de misoprostol. Si la paciente está sangrando, deberías darlo oral. Si la paciente no tiene sangrado, porque digamos es un aborto retenido, usted se los pone vaginal. A las 3 horas debe repetir la dosis, otros 800. O sea que cada ciclo tiene 1600 microgramos. Entonces yo tengo un ciclo, lo repito, la vigilancia debería ser en promedio entre el quinto y el sexto día. Antes decían que a las 48 horas, dijeron, mire, no, a los 5 días. Entonces en 5 días yo he tenido, eh, en cinco ciclos, yo he tenido ahí, más o menos mal contados, 15 días. Porque si yo cada quinto día tengo la administración del medicamento, pues casi que me fui el mes completo. Pero digo, es que el manejo médico del quirúrgico y el farmacológico, ve, y el expectante les va a dar lo mismo. Pero son 5 ciclos, que es la pregunta que me está haciendo Gloria. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces ahora Listo, sí. preguntas que tengan. Vas a seguir con ectópico, ¿cierto? Sí, pues no sé si hay más preguntas. No, yo no sé. Pregunten. Sigue, Yuri.
Bueno, entonces ya pasando a embarazo ectópico, tenemos que este es un embarazo en el que el blastocisto se implanta en un sitio que no sea el endometrio de la cavidad uterina. Y esta es la principal causa de mortalidad materna en el primer trimestre. Bueno, esta puede tener diferentes ubicaciones, desde que sea pues en otro lugar diferente al endometrio de la cavidad uterina. Entonces, principalmente en un 95% se ubica en la tuba uterina, que puede ubicarse en diferentes porciones de la tuba uterina, principalmente en un 70% en la ampolla. En segundo lugar, en el istmo, y también puede estar intersticial, en la fimbria, como lo vemos en la imagen, y en un 5% va a estar en otro sitio diferente a la tuba ovárica, perdón, a la tuba uterina, ya sea como el ovario, la cavidad peritoneal, el cuello uterino o una cicatriz de una cesárea previa, como lo pueden ver también en la imagen. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el embarazo ectópico constituye del 1 al 2% de todos los embarazos y el 6% de las muertes relacionadas con el embarazo. Se ha visto que puede haber un embarazo heterotópico, que este es cuando hay un embarazo múltiple y uno de los fetos se ubica normal en el útero y el otro hace un embarazo ectópico. También la incidencia natural de estos son de 1 a 30.000 embarazos, pero también debido a las técnicas de reproducción asistida y a la inducción de la ovulación, esta incidencia ha aumentado de 1 en 7.000 embarazadas. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, los más importantes es que haya tenido un embarazo ectópico antes, las anormalidades anatómicas pues, uterinas, una cirugía de la tuba uterina, puede ser, por ejemplo, en las mujeres que se hacen una esterilización y luego quieren restaurar otra vez la fecundidad. También en pacientes que les haya dado infecciones o EPI, como por ejemplo ITS por clamidia o Neisseria. También la infertilidad por sí misma y los tratamientos de reproducción asistida, la fertilización in vitro, la anticoncepción hormonal, sobre todo cuando es solo por progestina, y el DIU. También el tabaquismo, la mayor edad materna, la salpingitis, se ha demostrado que un 9% son seguidas por embarazo ectópico, las adherencias peritubáricas que pueden darse por cirugías, y el uso de dietilestrol. Bueno, en cuanto a la evolución, entonces, tenemos pues que la trompa de falopio, la tuba uterina, carece de submucosa. Entonces, al embarazo tubárico, el óvulo va a penetrar el epitelio y se va a ubicar cerca o dentro de la capa muscular. Y en la mayoría de los casos, esta va a ser invadida por el trofoblasto, que va a proliferar con rapidez. Entonces, por eso, un embarazo ectópico a menudo puede encontrarse el embrión o el feto ausente o atrofiado. En cuanto a los resultados del embarazo tubárico, incluyen rotura, aborto o fracaso del embarazo con resolución. En caso de la rotura, cuando digamos el feto se expande, puede invadir la trompa y hacer que se desgarre en cualquiera de los sitios que ya vimos. Y si la trompa se rompe en las primeras semanas, lo más probable es que este hubiera tenido una localización en la porción del istmo, que como veremos era como más estrecha. Entonces, pues tiene más probabilidades de que se rompa ahí. Por lo general, siempre van a haber hemorragias que escurren desde la fimbria a la cavidad peritoneal, y esa sangre se acumularía en el fondo de saco retrouterino. Pero puede que la fimbria esté ocluida, entonces en ese caso podría formarse un hematosalpinx. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica,
muchas veces puede que sean asintomáticas o con síntomas y signos de embarazo ectópico sutiles. Pero en caso de que la mujer no se sospeche un embarazo ectópico, se podría asumir que, digamos, si tiene un sangrado, que pueda ser un aborto o un embarazo normal. Pero, digamos, la triada típica es cuando encontramos una menstruación retrasada, un sangrado vaginal o manchado vaginal, que este no es masivo, es intermitente, escurre por la fimbria y por lo general se puede acumular en el fondo del saco retrouterino. También podemos encontrar dolor abdominal y en el caso de que haya ocurrido pues una rotura, este dolor va a ser intenso, un dolor pélvico o abdominal inferior intenso, que se describe como agudo, penetrante o desgarrador. También va a haber una hipersensibilidad a la palpación abdominal y a la exploración pélvica bimanual. El movimiento cervical produce un dolor intolerable. También algunos pacientes tienen menor sintomatología del embarazo, como por ejemplo las náuseas y la emesis o los mareos. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico, pues lo principal sería, digamos, en la clínica lo vamos a sospechar en una mujer en edad fértil que nos consulte por un sangrado vaginal o dolor abdominal y que se presente alguna de las siguientes características: que ya esté el embarazo confirmado por una prueba cualitativa o cuantitativa, pero que no le hayan hecho pues ninguna ecografía, entonces no haya una ubicación diagnosticada, que sea un estado de embarazo incierto y más si tiene 4 semanas de menorrea, o que sea ya que la mujer llegue con una inestabilidad hemodinámica y un abdomen agudo sin explicación por otra causa. Bueno, entonces para eso vamos a mandar algunos paraclínicos, que los más importantes son la gonadotropina coriónica, la ecografía transvaginal y podemos mandar también un cuadro hemático, aunque digamos la disminución de la hemoglobina y del hematocrito va a ocurrir después de ciertas horas. Bueno, para el diagnóstico entonces es importante confirmar el embarazo, evaluar el estado hemodinámico, porque esto nos va a cambiar el manejo. Digamos, si la mujer ya llega inestable hemodinámicamente, entonces se debe pasar a cirugía y dar un tratamiento quirúrgico. Pues, pero primero se le hace una ecografía para verificar que no haya sangrado abdominal. Y si está estable, entonces sí podemos hacer la ecografía transvaginal y dependiendo pues del resultado y del resultado de la VHCG, entonces ya definimos. Entonces se debe determinar con la ecografía el sitio del embarazo y verificar si la estructura en la que está ubicado se ha roto o no. Te puede salir un momentico que yo he puesto una imagen de una ecografía, pero veo que no se actualizó. Bueno, entonces para el diagnóstico, primero en la prueba vamos a encontrar que en un útero vacío que tenga una concentración sérica mayor a 1500, conlleva casi una exactitud del 100% de que sea un embarazo ectópico. O sea, que no esté ubicado en el útero y que no esté vivo, pero también en algunos laboratorios tienen como valor mayor a 2000. En un 99% de los casos se puede identificar un saco gestacional con un umbral de 3510. Y ya en la eco, entonces lo que vamos a hacer es buscar datos que nos indiquen un embarazo, ya sea intrauterino o ectópico, y buscar pues la ubicación. Entonces aquí vamos a buscar el saco gestacional intrauterino, pero debemos tener en cuenta la semana de formación, porque puede que todavía no se haya formado, que en este caso es visible a las 4.5 a 5 semanas. El saco itelino aparece en la semana 5 a las 6 y ya el polo fetal se detecta entre las 5.5
a las 6 semanas. Ahora sí, en estas imágenes lo que vemos es varios signos ecográficos de embarazos ectópicos que se utilizan. Lo que uno debe observar es una masa ectópica en los anexos. Como puede verse, por ejemplo, en la primera imagen, vemos un saco vitelino, que es como la parte más oscurita, y un polo fetal, que puede estar con o sin actividad cardíaca. En la segunda imagen vemos un saco extrauterino vacío, con un anillo hiperecoico. Y la tercera imagen ya podemos ver un Doppler a color que muestra un signo que se conoce como anillo de fuego, que refleja un aumento de la vascularidad, que es típico de los embarazos ectópicos. Bueno, entonces ya, para el tratamiento podemos tener tratamiento quirúrgico, manejo médico o expectante. Un tercio de las pacientes van a ser candidatas para manejo médico y 2/3 requieren manejo quirúrgico. Entonces, para el manejo médico vamos a utilizar metotrexate, que este es un antagonista del ácido fólico. Y lo que hace es que inhibe la síntesis del ADN y la reproducción celular, principalmente en células que son activas, como por ejemplo las del trofoblasto y las fetales. Entonces, ¿a quién le podemos dar tratamiento con metotrexate? A las que estén hemodinámicamente estables, porque como ya lo decíamos, si hay una inestabilidad hemodinámica sería para manejo quirúrgico. Pues que no hayan contraindicaciones para el uso de metotrexate, que tengan una BHCG menor a 5000, que no se haya detectado una frecuencia cardíaca fetal en la eco y que tengan un tamaño de la masa ectópica menor a 3 a 4 centímetros. Bueno, entonces pues antes de iniciar ya se supone que hemos tomado estos paraclínicos siempre antes de iniciar el tratamiento, porque pues debemos verificar la ubicación, que no esté roto, y también hemoclasificación por si de pronto tiene un sangrado muy abundante. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Claramente, pues un embarazo intrauterino, si el embarazo ectópico ya está roto, que tenga una insuficiencia renal o una inmunodeficiencia, una enfermedad pulmonar activa, una úlcera péptica o que tenga una hipersensibilidad al medicamento o que esté lactando. Bueno, y en algunos estudios se demostró que era mejor una dosis única que varias dosis múltiples, debido pues a menores efectos adversos, a que necesitan menos seguimiento y no requieren rescate con leucovorina. Entonces, la vía de administración puede ser oral, intravenosa o intramuscular. Su eliminación es renal, por eso debemos verificar que sí tenga pues una buena función renal. Y los efectos adversos entonces pueden ser estomatitis y conjuntivitis, que son las más comunes. Y también podemos presentar gastritis, enteritis, dermatitis, neumotitis, alopecia, aumento de las enzimas hepáticas y supresión de la médula ósea. Y aquí encontramos pues las dosis, que como les decíamos, es recomendable que se dé una sola dosis y ya repetir en caso de que sea necesario. La dosis es de 50 miligramos por mililitro y ya en caso de que La sea, dosis es 50 miligramos por kilogramo de metro cuadrado de superficie, cada 50 de metro cuadrado de superficie corporal. sí, perdón. Y en caso de que ya requiera multidosis, se pueden dar hasta 4 dosis. Cuando hablan de multidosis, las multidosis solamente las utilizamos para embarazos cornuales. Casi siempre nosotros utilizamos las únicas dosis porque se demostró que en realidad son las más efectivas. Entonces solamente utilizamos con embarazos que son cornuales. Bueno, gracias, doctora. Bueno, las contraindicaciones que ya las habíamos mencionado.
Ampular. O sea, ese es el cornual que te estoy diciendo, ese es el cornual. Se llaman cornuales. Puede llevarse a término. Devuélvete, ¿qué fue lo que dijiste? Aló, Juan, ¿qué fue lo que dijiste? Que el embarazo se puede llevar a término. Aló. Bueno, ningún embarazo ectópico se puede llevar a término jamás. Tampoco, ninguno. O sea, el embarazo ectópico tienes, o sea, nunca. No es que yo lo tenga ahí hasta que se rompa. No, nunca se pueden tener. O sea, tú tienes un ectópico, el ectópico es igual a manejo para afuera. Médico, quirúrgico, pero tú no puedes continuar con ningún embarazo ectópico. Ni en la cicatriz, ni en la trompa, ni se rompen. Pues, ¿te parece lógico lo que me estás diciendo? No, pues es que no se puede. El embarazo ectópico es que la única lugar donde uno puede tener un embarazo hasta el término es dentro del útero, inclusive hasta los bebés que salen en una probeta. O sea, el bebé que está en un laboratorio de genética, un laboratorio de fertilidad, solamente lo tienen que implantar en el útero. Y el único lugar que está diseñado en el mundo para tener un bebé es el útero. Ni el cuerno, ni la trompa, ni el ovario, ni la nada. Pero está en un cuerno y el cuerno no aguanta. Ujú, sigue. Pero ahí también te puedes encontrar en la cicatriz, en la presencia del saco gestacional, del embrión, todo. No solamente es esa marcha. Ahí usted pareciera sospecharlo, pero también puede encontrar el bebé completo. Solo que no encuentra pared uterina. Primero lo encuentra muy abajo. Segundo, casi nunca encuentra musculatura uterina, pues alrededor como que permita sostenerlo. Y adicional, pues casi siempre se encuentra un bebé pues de pequeño. Digamos que el más grande que uno a veces puede encontrar es semana 8. Listo, sigue.
Doctora, ¿sigo o vamos a hablar del ectópico? ¿Cuánto les falta? Yo creo que nos va a tocar aplazar enfermedades trofológicas estacionales. Listo, doctora, no hay problema. Listo, entonces con respecto al embarazo ectópico, pues ¿qué tenemos? Primero, pues que es una de las causas de consulta de dolor, como en la parte del sangrado de la primera mitad, digamos que los abortos se caracterizan por sangrado, los ectópicos se caracterizan por dolor. Entonces, una mujer que consulta por dolor en una gestación temprana, lo primero que usted tiene que pensar es en un ectópico, ¿sí? Son como premisas que hay que tener. Casi siempre es un dolor localizado, que se acompaña muchas veces de vómito ocasional, pocas veces tiene sangrado, aunque puede tenerlo, pero nunca en cantidades gigantes. Es común que la mujer llegue francamente descompensada cuando está roto, o sea, es muy sintomático. Es importante con respecto al manejo del embarazo ectópico, pues primero hay que sospecharlo, siempre y para siempre. O sea, usted hasta que no le confirme por ecografía, sospecha un ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. El nivel de gonadotropina clínica humana, la beta-HCG, como su nombre pues en siglas, es el principal como herramienta que nosotros tenemos para hacer el seguimiento de los embarazos que inicialmente son de localización desconocida y que después termina siendo un ectópico porque nos permite determinar la progresión. El embarazo ectópico florido, pues casi siempre es cuando está roto, que genera una condición que implica una consulta por urgencias, casi siempre por la paciente está descompensada, pero pues siempre, digamos que lo que le acababa yo de corregir ahorita a Juan Felipe es que siempre donde está localizado, si no es intrauterino, el ectópico jamás puede quedarse para un feliz término. Ahora bien, existe una condición en el tratamiento, van a tener tres escenarios, igual que con el aborto. El primer escenario son un embarazo que inicialmente se conoce como localización desconocida, o sea, usted no lo ve adentro, no lo ve afuera. Y ese tratamiento, cuando dicen un manejo expectante, o sea, no quiero que vayan a pensar que es que todos los ectópicos usted le puede dar manejo expectante, no, usted le da manejo expectante cuando no tiene claridad dónde está la localización del embarazo. Entonces, si usted tiene un embarazo, o sea, ¿a qué voy? Prueba de embarazo positiva, una beta HCG que sobrepasa los 2000 sin representación ecográfica, es un embarazo de localización desconocida, que casi siempre va a ser un ectópico, pero que usted puede ahí llevar un manejo expectante y la expectancia lo que busca es saber para dónde va ese ectópico. Si realmente es un ectópico, que usted puede entonces luego realizar manejo médico o quirúrgico si era un embarazo o un aborto en el que nunca eh, apareció una estructura gestacional o si es un embarazo químico. Eso es muy raro, pero puede existir. Entonces, cuando hablan de manejos expectantes en el embarazo ectópico, es básicamente un embarazo prudente en el que usted dice, ok, voy, no sé exactamente dónde estoy parado y necesito hacerle seguimiento con beta-HCG. Ahí, pues digamos que es para el único lugar donde puede haber un manejo expectante. Casi siempre sus expectantes terminan siendo ectópicos a los que usted va a intervenir. Cuando usted tiene un embarazo ectópico y cuenta con algunas condiciones, una beta-HCG menor de 5000, un embarazo ectópico que mida en su longitud menos de 3000, que no tenga embriocardia, que no presente signos de ruptura, una paciente que sea un acceso fácil, que entienda, que conozca, digamos, los signos de alerta, pudiera ofrecerse un manejo médico. El manejo médico, como su nombre lo dice, es utilizar medicamentos que buscan disminuir y tratar pues, la progresión trofoblástica y con ello, pues entonces hacer un manejo eh, inhibitorio del trofoblasto para manejar el embarazo ectópico. Requiere seguimiento cada 4 y cada séptimo día, tiene una regla súper clara para el manejo, pues que no la vi en ninguna parte, digamos que el día 4 al día 7 se vigila, al día 4 usted le hace una beta, al día 7 le hace una ecografía, al día 4 lo que usted espera es que haya una disminución de por lo menos el 66% de la beta previa, o sea que en lo posible deberían hacerlo.
en los mismos lugares, sobre la misma beta, porque la beta puede cambiar en números, pues en unidades, cambiando de laboratorio. Entonces a la mujer debería decirle, "Vea, siempre en el mismo laboratorio, en lo posible a las 48 horas, vigiladas 48, o sea, porque acuérdense que la beta se duplica o se triplica y el efecto esperado es que al principio por destrucción trofoblástica la beta puede incrementar. Eso no significa que el embarazo progrese, eso lo que le abre es una alerta para saber si va a requerir dosis adicionales o no. Requiere entonces una condición de seguimiento estricto a los 7 días para determinar si el embarazo progresó, se rompió y en todas las valoraciones, digamos, usted tiene que volver a revisar a la paciente si necesita un cambio del manejo. O sea, si usted va a pasar a un manejo quirúrgico, nunca debe irse con analgésicos porque el dolor es el principal signo de ruptura y de inestabilidad. O sea que la paciente tampoco se puede quedar sola, tiene que estar informada de su condición y adicional, pues tiene que tener pues muy claro los signos para volver. Siempre hay que explicarles que se puede romper, que es la complicación más frecuente y la más temida, porque obviamente pues nos convierte que el manejo médico puede ser requerido un manejo quirúrgico y ella tiene que para esto tener un consentimiento informado. Hay que llegar hasta negativizar la beta. La mujer que tiene un riesgo de embarazo ectópico, en lo posible no debería planificar con dispositivos intrauterinos y no porque el dispositivo genere más ectópicos. Es que si falla, el dispositivo pues tiene más riesgo de terminar en un embarazo ectópico. No sé si me hago entender, o sea, no es que como yo tengo un dispositivo, entonces todos mis embarazos van a ser ectópicos. No, pues porque es que lo que busca el dispositivo es evitar el embarazo. Pero casi siempre, cuando yo tengo un dispositivo, el embarazo, si me falla, pues tengo un embarazo ectópico. Y las mujeres siempre hay que contarles que es muy importante que en sus siguientes gestaciones consulten de manera temprana porque la probabilidad de repetir es altísima. Con respecto al manejo quirúrgico, ojalá en lo posible sea por la paroscopia, es la manera en la que se debería tratar todos los embarazos ectópicos, independiente del día, independiente de la hora, independiente del lugar. Lo que pasa es que para la laparoscopia necesitan entrenamiento y no todo el mundo lo tiene. Es una urgencia quirúrgica, hace parte de los riesgos y de las causas de mortalidad del primer trimestre por hemorragias durante la gestación. Muchas mujeres pueden perder su vida si no hacemos diagnósticos adecuados. O sea que si usted tiene una sospecha, dígale, señora, no tengo ni la menor idea de su embarazo, pero creo que es un ectópico. Porque ella prende alertas, obviamente va a decir, este doctor tan burro, no importa, no importa que le diga que es burro, peor es que usted no le diga, le miente y le hace que quede por ahí tranquila. Si tiene sospechas que sea un ectópico, vea, hasta que no le compruebe un intrauterino, piense que es un ectópico. Y obviamente, pues ahora tenemos muchos más diagnósticos de menos dificultades, digamos, cada vez ustedes ven menos una paciente que está con un embarazo roto, pues desconchiflada, porque hacemos ecografías muy tempranas, porque hacemos diagnósticos tempranos y porque los manejos médicos hemos clasificado mucho mejor los pacientes. Eso no significa que no puedan llegar, siempre usted no tiene que sospechar si una mujer llega con dolor al primer trimestre del embarazo, que no tiene obviamente una ecografía, pues si llega con dolor, casi siempre la causa del dolor es muy específica, o sea, tiene un dolor único, que se empeora, que no ha mejorado, que tiene obviamente otros acompañantes, usted le palpa el abdomen y se siente un abdomen como con ligeras dudas. Ahí pídale una beta y compruebe si está por encima. Inclusive con betas muy tempranas también pueden existir ectópicos, pero digamos por debajo, por encima de mí, siempre pido una ecografía si tiene dudas de un embarazo ectópico. Preguntas que tengan ahí. Doctora, es que había leído y se me olvidó mencionar que en algunos casos la VHSG puede salir negativa o baja cuando es un ectópico crónico. Entonces, pues en ese caso,
se haría el diagnóstico por la eco y mientras tanto un manejo expectante o cómo se Sí, maneja ahí. sí, porque es que tú no puedes sospechar un ectópico con betas negativas. Pues no está embarazada, no. Pues ¿cómo lo sospechas? Y para sospecharlo necesitas. Entonces, cuando eso se refiere como esas betas negativas, son a los PUL, a los embarazos de localización desconocida, que usted se quedó, se puso negativo y ya. O los que hacen unos embarazos que se consolidan. Ahí, entonces, uno lo que busca es hasta que se negativice, la vigilas expectante y ya. Para el manejo médico requieres, obviamente, realizar eh, una pruebas de función hepática, pruebas de función renal, porque vamos a utilizar metotrexato, que les dije que en dosis únicas es lo más prudente y lo que más esperamos. Y se está buscando básicamente es que la mujer tenga condiciones que le permitan pues tener antes tiene que mirar las plaquetas, tiene que mirar la hemoglobina, tiene que mirar la creatinina, porque acuérdense que el metotrexate pues puede generar lesiones o empeoramiento de algunas enfermedades de afectación renal y hepática. El manejo es ambulatorio, pero requiere pues un seguimiento súper estricto. O sea, de verdad que hay que dejárselo por escrito a una paciente, muy claro, venga tal día. Si le queda como, digamos, como dudas, hágale el manejo, una hojita, escríbale. Venga el día 7 venga el día, el día 4 para que ella sepa dónde está parada y también las personas que la siguen. Entréguele los resultados de las betas, porque si no puedes para adivinar y dígale, venga, siempre venga al mismo lugar. Casi siempre resuelven, pocas veces se complican, pero se pueden complicar y eso lo tiene que conocer la mujer, que tiene un riesgo hasta que no se compruebe su finalización de que el embarazo se rompa. Y si ella decide subirlo, sí, pero si usted encuentra ya una señora que no entiende ni siquiera dónde está parada, vea, ni siquiera le juega un embarazo o la deja hospitalizada, le da manejo médico. Los cornuales también pueden ser hospitalizados, pueden ser también manejados médicamente, pero requieren, obviamente, un tratamiento intrahospitalario. Ellos van a requerir dosis de metotrexate eh, multidosis, donde van a tener que utilizar ácido folínico, donde van a tener que utilizar leucovorin, dependiendo de lo que tengan pues como en condición. ¿Qué otras preguntas tiene? Pero entonces, solamente cuando se utiliza multidosis utilizo ácido folínico o también Solamente, no solamente. Para única dosis no necesitas, porque tú previamente ya has visto el sistema, los leucocitos, las plaquetas, y pues no hay muchos estudios que digan que los esquemas, es que cuando hablo de multidosis, tú tienes los días pares, recibes, perdón, los días impares recibes metotrexate hasta completar 5 dosis, o sea, eso es como una quimioterapia, que es lo que hacen más o menos en la enfermedad trofolásica, que ella también vamos a hablar después. Y los días impares recibes el leucovorin, pero solo se utilizan en los cornuales. Ahora también te vas a encontrar dosis repetidas de metotrexate para dosis única. Entonces, la paciente que llega al día 4 y la venta no ha descendido, pues tenés que volverle a repetir la dosis, ¿sí? No tienes el efecto esperado, le repites la dosis, pero no es multidosis, o sea, no es día 1, 3, 5, 7. No, usted le pone solamente una dosis y otra adicional de refuerzo. Por eso es que el cálculo inicial es muy importante hacerlo con el metro cuadrado de superficie corporal, pesando a la paciente. O sea, realmente no es como, como tiene 50 kilos, entonces 50 microgramos. No, venga, calcúlele el índice de masa corporal, la superficie corporal y con eso dele los miligramos que necesite. Y un poquito más, o sea, si le da 80, dele 100. Siempre aquí es más es mejor. Si le da 60, dele 100. No le vaya a dar 50. ¿Sí? sí, doctora. Preguntas que tenga Y adicional. sí, otra Dime. pregunta tenía, digamos, entonces, con respecto pues a la beta, pues usted mencionó que al cuarto día se baja un 60%. Ahí ya cuando le puedo dar como ya de alta a una paciente, ¿tengo que tener la beta indetectable o solamente con el No, 60% está bien? con el 66 y el día 7 casi que tiene que estar negativo. Si usted al día 4 se la hace, está 60, por debajo por 66, usted dice, o sea, que no incremente el 33 o que, no, o que disminuya más del 66, ¿sí?
Cualquiera de las dos cosas. Dice, mira, es que porque acuérdate que como hay una destrucción trofoblástica, también me puedo encontrar que incrementa, pero no puede incrementar más del 33%. Y entonces usted dice, listo, tengo un efecto esperado y puede entonces continuar. Si no tiene el efecto esperado, le repite la dosis y al día 7 la cita. Y hace lo mismo. Listo, doctora, mil gracias. Doctora, y si con la segunda vez que se la repito, pues no te da tampoco el efecto esperado, entonces en ese caso ya sería manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico. Sí, manejo quirúrgico. Bueno, gracias. Si la paciente empieza con dolor, si se estabiliza, manejo quirúrgico. Siempre. Es por eso no le dan medicamentos, no le dan nada para el dolor, o sea, toda atrevida le dije, no, yo no le puedo dar nada. Pues, y le explico, le digo, mira, lo que pasa es que si a ti te duele, tú tienes que volver, porque el riesgo es que se te haya roto. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Ninguna? No, por mi doctora, por parte mi no. parte está claro. Bueno, entonces, mañana que tienen un momentico en la tarde, revisamos lo que nos falta de enfermedad trofoblástica o tienen algo con alguien. No, doctora, en la tarde no tenemos revisión. Listo, entonces con eso quedamos mañana. Entonces mañana yo termino de como a las 5, como a las 3. Si nos encontramos sería bueno. Sí, dejémoslo a las 3 y miramos si yo salgo antes, les aviso cómo venga, reunamos, pero les voy a preguntar, ¿sí? Listo. Bueno, ok. ¿Qué más nos queda Muchas gracias. pendiente? De temas no, ninguna, doctora. Nada más, ya terminamos, ¿cierto? Listo. Bueno, ok. Gracias Gracias, entonces. doctora. Bueno, Muchas gracias. gracias, lo mismo. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. Hasta luego. gracias. Chao.